Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 11 de noviembre del año 2024, lunes 32 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda y celebra hoy a San Martín de Tours. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad, de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe de ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Hermanos, ya nos estamos acercando al cierre de este ciclo B. Y Pablo, en esta carta que le dirige a Tito, le da las recomendaciones de cómo deben ser los presbíteros y los obispos. No los actuales, obviamente, sino los de aquella época. Pero vayamos viendo las características que deben de tener, y es ahí donde nosotros debemos de observarnos. ¿Somos realmente como los presbíteros que Pablo estaba dejando? ¿Somos como los obispos que Pablo estaba señalando? Son preguntas sencillas, son preguntas fáciles de reconocer, porque tenemos los parámetros. ¿Los presbíteros cómo deben de ser? Simplemente creyentes, no acusados de mala conducta, pero también deben de ser buenos administradores, irreprochables, no iracundos, no bebedores, no violentos, no arrogantes. Cuando nosotros somos escogidos por Dios para nuestro apostolado, para llevar la palabra al hermano, y nos damos cuenta de que el Señor nos está llamando, a veces caemos en la arrogancia, a veces caemos en el ser iracundo porque vamos entendiendo las cosas mejor que las demás gentes. Y es donde nuestra ira, nuestro coraje o nuestro no saber controlarnos para con el hermano que está creciendo, que está siendo lento en ser, pero que a fin de cuentas va a llegar a ser como nosotros o mejores, hablando de nuestro apostolado. Hermanos, estamos llamados a ser los presbíteros, estamos llamados a ser los obispos para los demás. Gente que lleve la palabra, gente que ve en nosotros un ejemplo, gente que seamos verdaderos portadores del Evangelio. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas,
capítulo 17, versículos del 1 al 6. Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pues hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Hermanos, ¿qué podemos decir de este evangelio? ¿Qué podemos decir de nuestra falta de fe o de nuestra ocasión de pecado? Sabemos que el pecado es quitar los ojos de Dios, dejar de escuchar su palabra, dejar de poner en práctica su mensaje. Pero aquí estamos viendo que también nuestra falta de fe puede ser un pecado, porque estamos quitando la fe en Dios y le estamos poniendo en alguna otra cosa. Estamos quitando la fe en la palabra y estamos oyendo, escuchando o pensando otra palabra. Es aquí, hermanos, donde este evangelio de Lucas nos muestra la verdad con la que nos conducimos todos los días. Decimos creer fe, pero no creemos. Decimos ser gente que no es ocasión de pecado, sino que somos gente que conduce al camino de Dios, y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces fallamos en eso. Por eso, hermanos, conforme se nos estamos llegando al cierre, debemos de ver todos los días nuestras conductas. Ya lo dice Pablo en la primera lectura. ¿Queremos ser obispos? ¿Queremos ser presbíteros? Pues ahí están. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser creyentes. Tenemos que ser irreprochables. Tenemos que ser todo lo contrario a lo que el mundo espera que seamos. Arrogantes, iracundos, violentos. Eso es lo que el mundo está pidiendo, pero no. Tenemos que ser simplemente hospitalarios, amables, sensatos, justos, piadosos, dueños de nosotros mismos. Por eso, hermanos, conforme esta semana vaya avanzando, tenemos esa tarea de ir observando nuestras actividades y nuestras acciones para que el día de mañana, cuando el Señor nos llame, podamos decir: Señor, hice todo lo que estuvo en mis manos por hacerlo. Hice, Señor, lo que tú me pediste. Hermanos, Dios los bendiga.